El que lo tenga, digo amén. En el nombre del Padre, Hijo y Espíritu Santo. Un día subió Jesús con sus discípulos a una barca. Crucemos al otro lado. Les dijo. Así que partieron, y mientras navegaban, él se durmió. Entonces se desató una tormenta sobre el lago, de modo que la barca comenzó a inundarse y corría gran peligro. Los discípulos fueron a despertarlo. Maestro, maestro, nos vamos a ahogar. Se levantó, reprendió el viento y todo quedó tranquilo. Cierra sus oídos y dígale: Padre nuestro, estás en los cielos. Mira esta palabra que hemos leído. Señor, mira, Señor, protégenos. Esa palabra que leímos, que se nos quede grabada en el nombre del Padre, Hijo y Espíritu Santo. Se puede sentar. El tema que vamos a estar predicando es despertando a Jesús. Ahí mismo donde leímos, dice la Biblia que Jesús decidió irse al otro lado. Pero cuando él se duerme, no sabemos si él estaba durmiendo, no sabemos si él tenía sueño, no sabemos si en ese momento él estaba cansado. Pero lo que sabemos es que él se durmió. Y mientras él dormía, dígale gloria a Dios.